En primer lugar, para ir muy rápido, vamos a explicar que el videoarte no procede de la pintura, sino procede de la música. Y esto es muy importante porque estamos acostumbrados a ver un cuadro, pero no estamos acostumbrados a oír un cuadro. Y sin embargo, si desplegamos todos nuestros sentidos a la hora de presenciar una obra de arte, descubrimos que el oído también funciona y que a la vez que estamos viendo una cosa, también se oyen cosas. Y aunque sean instantáneas y muy condicionadas por el momento y el lugar en el que estamos, sí que intervienen en nuestra percepción. Por eso es muy importante escuchar un cuadro, es tan importante como ver un cuadro. En este sentido, recordar que los grandes videoartistas eran sobre todo compositores de música, eran intérpretes. Yoko Ono, la mujer de John Lennon, que es conocida así como la pareja de John Lennon, sin embargo era compositora y pianista. John Cage, el gran músico norteamericano y artista también a través de su pareja, Tudor, pues era, digamos, también procedía de la música. El propio Bill Viola era batería de un grupo de rock. Y creo que conocer un poco más el grupo Fluxus, que fue, digamos, el grupo de un artista lituano muy poco conocido, que se llama Maciunas, George Maciunas, que fue el que, digamos, supo agrupar a todos estos artistas con inquietudes diferentes a las de su época. Creo que conocer los presupuestos del grupo Fluxus nos ayudarán a comprender también el videoarte. Fluxus, que en latín significa flujo, es un movimiento artístico que incidió en las artes visuales, música y literatura. Tuvo su principal auge en la década de los 60 y 70. Su principal postulado era estar en contra del objeto artístico tradicional como mercancía y se proclamó a sí mismo como el antiarte. Fluxus es quizá el movimiento más provocativo y controversial del siglo XX. Es un movimiento extraordinario que dentro de sus fundamentos está el cuestionar todo lo que se había concebido como arte hasta ese momento. Cuestionar los medios de producción, cuestionar la relación del artista y el espectador, cuestionar la materia misma de producción, cuestionar las disciplinas y cuestionar todo lo que se había instaurado hasta ese momento como la propuesta artística. Con una producción atípica y con la visión de acercar el arte a la vida, Fluxus tuvo como principales representantes a artistas como Yoko Ono, Bob Watts y Marcel Duchamp. Muchos de los artistas participantes eran músicos y eso le da un perfil muy importante a la producción de Fluxus. Esto quiere decir que están mucho más cerca de la acción, del performance, de las actividades y del activismo que de la generación de objetos. Y por eso no tenemos tanta producción de objetos como tal, porque era un arte efímero, un arte que no se dedicaba a producir objetos para comercializarlos. Es un proyecto, como les decía, típico, proviene más desde una estética procesual que desde una estética objetual. No es tanto la producción del objeto, sino del proceso, la conceptualización de la propuesta estética, la documentación y el registro de la misma. Y por ello es tan difícil poder tener obra de esos momentos. Fluxus puede ser visitada en el Museo Nacional de la Estampa, ubicado en Avenida Hidalgo 39, en el centro histórico de la Ciudad de México. Bueno, decirles que prácticamente todos los museos de arte contemporáneo ya en el mundo tienen una sección audiovisual, una sección de videoarte. En el Reina Sofía, aquí en Madrid, pero en cualquier ciudad importante del mundo, pues sus museos contemporáneos, y se va a producir un gran cambio, porque el arte del siglo XX va a pasar a los museos, tradicionales, a los museos, clásicos, el Museo del Prado, por ejemplo. Pues veremos nosotros, eso sí que lo vamos a ver, cómo se va a producir un cambio en la concepción crítica, en la apreciación crítica, y todo lo que es siglo XX va a pasar a los museos históricos, y todo lo que es vanguardia, todo lo que es contemporáneo va a pasar a los museos de arte contemporáneo. Por lo tanto, Picasso, nosotros vamos a ver cómo el Guernica de Picasso
va a pasar del Museo Reina Sofía al Museo del Prado, junto con los impresionistas que ya están, y sin embargo todo lo que es el arte audiovisual copará ese vacío, porque todos los museos pues también tienen una renovación y un cambio en sus percepciones y en sus estrategias. Este es el Museo Bostel que nos hablaba el presidente, que habían ustedes visto, y que el cual pues muy brevemente voy a enseñarles una pequeña antología suite de sus obras. Bueno, al fin y al cabo lo que están produciéndose nos está explicando la comisaria de esta exposición, cómo los objetos cotidianos también pueden convertirse en objetos de arte, y cómo el artista los modifica, pianos, frigoríficos, lavaderos, incluso inodoros, como hizo Duchamp, pueden convertirse en obra de arte, porque lo importante es la mirada del espectador y no solamente el trabajo del artista. Con un piano sobre el cual hay depositadas una serie de jarrones con flores. Y el artista nos propone que sean las flores en su caída las que marquen exactamente dónde hay que tocar ese piano. Ese petali pianissimo de Philip Corner nos ofrece la posibilidad de que el azar y el proceso constructivo y deconstructivo de la vida sea el que marque la generación de sonido, la generación de música. Si nos adentramos en la sala en la que estamos ahora mismo, de repente nos encontramos en medio de una cocina, y en medio de esa cocina hay insertado un piano. Ese objeto convertido en el elemento que controla los diferentes electrodomésticos que hay en la cocina. Es el azar también el que, al tocar ese piano, determina qué objeto se va a poner en marcha, qué sonido vamos a escuchar en ese momento. En un elemento que proviene de la creación sonora canónica, pero que es imposible tocar.
Entonces vamos viendo una serie de elementos que tienen como característica común. Si avanzamos, vamos a encontrarnos con una guitarra, una maravillosa guitarra de Joe Jones, que se puede considerar uno de los elementos orígenes del arte sonoro. Nam June Paik fue el segundo pionero, como les mencionaba. Esta es la gran obra que hizo para los Juegos Olímpicos de Seúl, en su senectud, en su final vital. Su país le reconoció como el gran artista que era. Y bueno, voy a concluir con Bill Viola como el tercero, digamos, de esos grandes artistas, con una de sus obras, quizá la última, Fire. Es un hombre que ha dedicado también una gran parte de su tiempo a dialogar con el arte clásico, con los pintores clásicos del Renacimiento, españoles. Tiene una gran relación con la cultura española, le ha dedicado obras a Goya, le ha dedicado obras a Juan de Yepes, a San Juan de la Cruz, en fin, a muchos prohombres de la cultura española, Zurbarán, pero también de la cultura italiana, etc., ¿no? Y esta es una de sus obras clave. La introdujo también como fondo de una ópera de Wagner, el Tristán y Isolda, que por primera vez se interpretó en el Palacio Real el Teatro Real de Madrid, con decorados que dan vídeos en lugar de pintura, ¿no? Y esta es una obra de ellas. Esto en la visión presencial de esta obra. Es una pantalla de 6 metros de alto por 3 metros de largo, que ocupa prácticamente, es como la pantalla de cine, pero en vertical, y en una sala totalmente aislada, donde la obra se puede ver de pie, sentado en el suelo, unos pequeños bancos, cada uno en el sentido que se sienta más cómodo, pero que es realmente muy envolvente. Es una obra que realmente te emociona, porque van sucediéndose distintas imágenes y no hay una narrativa como en el cine, una narrativa oral, sino que son las imágenes las que te van contando la historia.
Bueno, con esta obra concluyo esta apresurada conferencia, dándole las gracias una vez más por su interés y sobre todo por su paciencia. Gracias.